En este video brindaremos la orientación sobre la formulación del proyecto productivo empresarial y el objetivo principal es proporcionar esas herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo la elaboración de la plantilla en el formato GFPI F144 que estructura la formulación del proyecto empresarial en módulos claros y prácticos para facilitar su desarrollo integral y coherente, enfocándonos en este video en el estudio de mercados, el cual vamos a dividir en dos partes y esta será la primera parte y abarcará los 5 primeros ítems del formato en este punto. Con eso estamos comprometidos en brindar todo el apoyo necesario para impulsar el éxito de ustedes aprendices durante el desarrollo de su etapa productiva. A continuación, entonces presentamos el objetivo: orientar el desarrollo del estudio de mercados en su primera parte dentro de la formulación del plan de negocios. Buscamos que aprendan a describir de forma sencilla, detallada y clara las premisas para escoger el mercado y establecer sus necesidades. Recordemos que la formulación del proyecto se realiza en el formato GFPI F144, plantilla del proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Esta vez estaremos trabajando en el módulo estudio de mercado. Trabajaremos los ítems 2.1 al 2.5 correspondientes a la primera parte del estudio de mercados, que abarca análisis de mercado, análisis del entorno empresarial o sector, caracterización del cliente, mercado potencial, necesidades del mercado y cómo satisfacer las necesidades del mercado. Entonces, el estudio de mercados es fundamental porque nos permite analizar el sector productivo al que está vinculada la idea de negocio, proporcionando una visión clara sobre las oportunidades y retos en el entorno económico donde operará el proyecto. En esta primera parte del formato GFPI F144, el objetivo es presentar la información necesaria para que la formulación del proyecto cuente con bases sólidas a partir de datos reales y argumentos sustentados. En el subítem 2.1, análisis del entorno empresarial o sector, y en el subítem 2.1.1 del formato se debe describir el sector económico donde se va a desarrollar la empresa, considerando que la economía se divide en 3 sectores principales: agropecuario, industrial y servicios. Esta clasificación ayuda a identificar las características propias del entorno en el que se encuentra la idea de negocio, además de contextualizarla frente a otros competidores y las tendencias del mercado. Aquí es necesario que redacte con argumentos claros, respaldados por referencias bibliográficas y fuentes confiables, el estado actual del sector al cual pertenece el emprendimiento. Por ejemplo, se pueden incluir indicadores de crecimiento, principales actores, demandas actuales y perspectivas a futuro, según informes de entidades oficiales, cámaras de comercio, estudios sectoriales recientes, y esta información servirá como soporte para validar la pertinencia y la viabilidad de la idea. Los sectores económicos son fundamentales para clasificar las actividades productivas de una empresa y ayudan a identificar el entorno en el cual opera la idea de negocio. Visualmente, la economía se divide en 3 sectores principales que corresponden al flujo de materias primas y de servicios en la sociedad. La clasificación de los sectores económicos la encontramos en sector agropecuario, primario. Este sector está relacionado con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Su función principal es la extracción y obtención de materia prima directamente de la naturaleza, como cultivos agrícolas o ganado. Sector industrial, secundario, se subdivide en industria extractiva, petróleo, minería, y transformadora, cemento, química, bebidas, textiles, alimentos, muebles, entre otros. Este sector, las materias primas, se procesan para convertirse en productos finales de consumo. Y por último, el sector servicios o sector terciario, que incluye actividades que no transforman materia prima, como restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros, educación, salud y otros. Este sector atiende directamente a las personas y empresas, ofreciendo soluciones y atención de diversas necesidades. Esta división permite que al formular el proyecto empresarial se pueda definir en cuál de estos sectores se enmarca la iniciativa, facilitando así el análisis de su entorno, la argumentación
con referencias bibliográficas y datos sectoriales pertinentes. En la gráfica podemos visualizar claramente los tres sectores principales de la economía, cada uno con sus actividades y funciones específicas. Esta representación ayuda a comprender cómo se organizan las diferentes actividades productivas, según el tipo del valor que genera para la sociedad. Sector primario, extractivo agropecuario. El sector primario incluye todas las actividades productivas orientadas a la extracción y obtención de materias primas directamente de la naturaleza. Sector secundario industrial. El sector secundario o industrial comprende las actividades encargadas de procesar o transformar materias primas en productos de consumo. Aquí se incluyen la industria, el calzado, las artesanías, la fabricación de automóviles, alimentos, la obtención de energía y más. Este sector agrega valor a los materiales provenientes del sector primario y los convierte en bienes útiles para los consumidores o para otros procesos productivos. Luego, el sector terciario, servicios, abarca las actividades dedicadas a ofrecer servicios a las personas. En este grupo se incluye la educación, medicina, hotelería, turismo, aseguradoras, empresas estatales, comunicaciones, entidades financieras, transporte, entre otros. Estos sectores no transforman materia prima, sino que se enfocan en satisfacer las necesidades sociales, personales y empresariales cada vez más relevante en las economías modernas. Esta información es fundamental para explicar en la presentación cómo se diferencian y se relacionan los sectores en el contexto del estudio del mercado para los proyectos productivos empresariales. En el ítem 2.1.2 simplemente se debe identificar y describir el subsector económico específico al que pertenece la empresa, agropecuario, industrial o de servicios, y justificar la selección con datos actuales en Colombia. Por ejemplo, en 2025, el agropecuario se destaca por su crecimiento y exportaciones. El industrial muestra una recuperación en manufacturas y el sector servicio continúa siendo el mayor motor económico, aumentando el empleo y los ingresos en las áreas como la educación, la salud y el turismo. Basta con mencionar el subsector y agregar un breve argumento sustentando en cifras o tendencias actuales según los informes oficiales y fuentes sectoriales que respalden la pertinencia del proyecto en este contexto. En el ítem 2.1.3 se realiza un análisis breve de datos económicos, clave para el sector al cual pertenece la empresa. Esto incluye el ingreso generado por el sector en el último año, su aporte al Producto Interno Bruto del país, así como las tasas de índice de precios al consumidor IPC e inflación en los últimos 5 años, usando fuentes confiables como el DANE, el Banco de la República y el Banco Mundial. Se deben de registrar estos datos para que se permita entender la contribución económica y la estabilidad financiera del sector, ayudando a evaluar el contexto macroeconómico donde se va a desarrollar el proyecto. Es importante usar cifras actualizadas que reflejen el comportamiento económico reciente para fundamentar la viabilidad de nuestro negocio. En el ítem 2.1.4 se analizan los cambios recientes en el sector durante los últimos 3 años, enfocándonos en el crecimiento, la adopción de nuevas tecnologías, la evolución del consumidor y las relaciones internacionales. Este análisis debe incluir cómo ha evolucionado el sector en su comportamiento económico, qué tecnologías innovadoras se han implementado para mejorar procesos o productos y cómo han cambiado las preferencias y las demandas de los consumidores. Además, es relevante mencionar cambios en la economía global que afectan al sector, como acuerdos comerciales, variaciones en las relaciones internacionales que impactan las exportaciones o las importaciones. En resumen, en esta sección se refleja la adaptación y el dinamismo del sector frente a los nuevos desafíos y oportunidades, lo cual es clave para sustentar la continuidad y la competitividad de nuestro proyecto empresarial. En el ítem 2.1.5 se deben detallar las tendencias actuales del sector, es decir, hacia dónde se dirige el mercado en los próximos años y los avances tecnológicos adoptados, más las oportunidades emergentes. También es importante que describamos los patrones de comportamiento de los consumidores en los últimos 3 años, incluyendo los cambios en las preferencias, los hábitos de compra, la demanda del bien o el servicio que pretendemos ofrecer.
Este análisis ayuda a identificar cómo evolucionan las necesidades del mercado y a preparar el proyecto para aprovechar las nuevas oportunidades y adaptarnos a las futuras dinámicas sectoriales. En el ítem 2.1.6 se deben analizar las variables macroeconómicas clave, especialmente la variación porcentual proyectada de la inflación o IPC y del Producto Interno Bruto PIB del sector económico correspondiente a nuestra idea de negocio. La inflación es fundamental para estimar el aumento de los costos y los gastos del proyecto, ya que afecta directamente el precio de los insumos y servicios. Por otro lado, la proyección del PIB del sector permite anticipar el crecimiento esperado, la expansión de la producción y la demanda potencial. Estos datos sirven como referencia para ajustar de forma realista los precios de los bienes o servicios que va a ofrecer la empresa, asegurando la viabilidad financiera y la planificación estratégica del proyecto. En el ítem 2.1.7 se debe identificar las barreras de entrada que la empresa puede enfrentar al ingresar a un mercado y competir eficazmente. Estas barreras son obstáculos que dificultan la entrada de nuevas empresas, marcas o productos y pueden afectar el éxito del proyecto. Entre las principales barreras se incluyen la economía de escala, cuando las empresas ya establecidas producen a gran volumen, lo que reduce sus costos y dificulta competir a pequeña escala. La diferenciación de productos, la fidelidad del cliente a marcas existentes o características únicas que dificultan que un nuevo producto sea aceptado. La necesidad de capital, los altos costos iniciales para la producción, tecnología o infraestructura que limitan la entrada. El acceso a canales de distribución que dificultan colocar productos en puntos de venta o llegar al consumidor final. Y las políticas gubernamentales, las regulaciones, los permisos, las restricciones que pueden retrasar o impedir el desarrollo del proyecto. Es importante explicar cómo esas barreras pueden retrasar o impedir el éxito del emprendimiento y considerar estrategias para superarlas o minimizarlas. En caso tal de que alguna de ellas no sea una barrera, simplemente colocaremos no aplica. Entonces, en este ítem 2.1.7, barreras de entrada, se describen de la siguiente manera. Economías a escala, a mayor volumen de producción, el costo unitario disminuye, lo que da la ventaja a empresas ya establecidas que operan con menores costos, dificultando la competencia de nuevos entrantes. Diferenciación de productos. Las empresas con prestigio de marca o una base sólida de clientes obligan a los nuevos competidores a invertir fuertemente en publicidad y fidelización para poderse posicionar en el mercado. Las necesidades de capital. Algunos sectores requieren mucha inversión inicial o investigación o desarrollo, infraestructura tecnológica para poder asumir pérdidas en las primeras etapas del negocio. Acceso a canales de distribución. Las empresas que dominan el mercado suelen tener mejores condiciones para acceder a materias primas o a centros logísticos estratégicos, lo que les da una ventaja de distribución. La política gubernamental, las licencias, permisos, patentes y marcos regulatorios que se exigen pueden impedir o dificultar la entrada de nuevos competidores para garantizar prácticas justas. Estas barreras pueden retrasar o impedir que la empresa logre posicionarse y competir, por lo que es crucial identificarlas y diseñar estrategias para poder superar alguna de estas barreras, si es el caso, para nuestro proyecto productivo. En el ítem 2.2, caracterización del cliente, se debe definir claramente qué tipo de cliente se quiere llegar con el producto o servicio ofrecido. Esto se logra mediante una segmentación del mercado que permite identificar grupos específicos con características comunes. En particular, el ítem 2.2.1 se debe describir las características del cliente potencial, tales como los ingresos, la edad, el género, el estado civil, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la ocupación, el origen étnico, entre otros aspectos que consideremos relevantes. Esta información es clave para orientar las estrategias de marketing, de ventas y de desarrollo del producto, adaptándolo a las necesidades y preferencias reales del público objetivo. En el subítem 2.2.2 se deben identificar y describir las características del cliente empresarial
al que se dirigirá el producto o servicio. Estas características incluyen aspectos como el sector al que pertenece la empresa, su actividad comercial específica, el tamaño de la organización, el número de empleados, el volumen de venta anuales, las condiciones de pago a proveedores y su ubicación geográfica. Esta información nos va a ayudar a entender mejor las necesidades y las capacidades del cliente empresarial para adaptar la oferta y diseñar las estrategias comerciales efectivas personalizadas para cada empresa. En el ítem 2.3, mercado potencial, se debe definir claramente el tamaño del mercado al que se dirige el producto o servicio, basándose en la segmentación geográfica y las características relevantes. En el 2.3.1, zona de oferta, se debe especificar el país, el departamento, la ciudad y la zona donde se va a comercializar el bien o producto. En el 2.3.2, el número de personas o empresas, se debe indicar cuántas personas o empresas existen en esa zona y explicar detalladamente cómo se calcula ese número, por ejemplo, usando datos censales registrados o datos comerciales o proyecciones del mercado. En el ítem 2.3.3, demanda potencial, se debe determinar cuántas personas o empresas en esta zona realmente compran o podrían comprar el producto o servicio, justificando también con qué criterios se hizo ese cálculo: encuestas, estadísticas sectoriales, estimaciones basadas en el comportamiento del consumo. Esta información es vital para dimensionar el mercado al que se apunta y fundamentar la viabilidad comercial del proyecto. En el ítem 2.3.4, cantidad comprada por periodo, la tabla muestra claramente la cantidad que compran los clientes en distintos periodos, diferenciando entre personas y empresas, así como el valor y la frecuencia promedio de esas compras. Esta información es fundamental para planificar la producción y ajustar la oferta a la demanda real. Para diligenciar correctamente la tabla, solamente se deben modificar los cuadros sobreados, solo donde está sombreado, y se ingresan los números, por ejemplo, promedio de personas y los números de empresas, en este caso 500 y 120, según el análisis previo de mercado y la segmentación que hicimos en los ítems anteriores. La cantidad comprada per cápita en unidades de cada periodo: semanal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, entre otros, que se indica cuántas unidades adquiere cada persona o empresa en ese intervalo. El precio promedio por unidad, tanto para las personas como para las empresas. Los demás valores se calculan automáticamente mediante fórmulas, facilitando una proyección clara y precisa de la demanda y las ventas esperadas. Esto ayuda a que planifiquemos adecuadamente la producción, distribución y el presupuesto del proyecto, optimizando así las posibilidades del éxito. La fórmula para calcular la demanda potencial es Q igual a N por P por Q, teniendo en cuenta que Q es la demanda potencial total, N es el número de compradores potenciales en el mercado, P es el precio promedio del producto o servicio en el mercado, y Q es la cantidad promedio per cápita del consumo, es decir, cuántas unidades consumen en promedio cada comprador en un periodo determinado. Para utilizar esta fórmula correctamente es necesario hacer un estudio de mercados previo que permita determinar cada uno de estos valores con base en los datos reales o las estimaciones fundamentadas. Así se puede conocer el valor de ventas o volumen del producto demandados dentro de un área y periodo específico. Este cálculo es fundamental para proyectar las ventas y orientar decisiones estratégicas en producción, comercialización y finanzas, asegurando que el proyecto empresarial responda adecuadamente a la demanda real del mercado. En el ítem 2.3.5, cantidad de productos y servicios a ofrecer, se debe registrar claramente el nombre del producto y o servicio que se va a ofrecer, pudiendo incluir desde un mínimo de 1 hasta un máximo de 4 productos o servicios.
la cantidad de unidades de cada producto o servicio que se plantea ofrecer mensualmente. Esta información es clave para dimensionar la producción y establecer metas claras que permitan satisfacer la demanda estimada en el estudio de mercado, facilitando la planificación operativa y financiera del proyecto. En el ítem 2.4, necesidades del mercado, se deben identificar las necesidades insatisfechas o los problemas que el mercado objetivo presenta y que el producto o servicio busca resolver. Se recomienda plantear al menos 3 necesidades principales, especificando en el cuadro cada necesidad y describiendo detalladamente cómo se manifiesta o afecta el mercado. Esta identificación es fundamental para justificar la pertinencia del proyecto, demostrando que responde a las demandas reales y ofrece soluciones concretas que agregan valores a los clientes. Ahora, ya teniendo en cuenta lo anterior, debemos de identificar cómo satisfacer las necesidades del mercado. Entonces, ya tenemos esas necesidades que hemos planteado y las debemos de identificar cada una de ellas para así poder cumplir con el proceso que hemos planteado para estos 5 ítems. Ahora, continuaremos con un ejemplo práctico del estudio de mercados para que podamos tener en cuenta nosotros entonces cómo vamos a diligenciar nuestro formato con este ejemplo, el cual nos va a servir de ayuda. Entonces, para culminar la explicación del componente de estudio de mercados en la primera parte, los 5 primeros ítems, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando ingresemos a la plantilla del formato GFPIF 144, le hacemos clic en la pestaña, ¿sí?, o en el ítem del menú estudio de mercados. Ese estudio de mercados entonces nos va a llevar a la página de estudio de mercados, donde vamos a encontrar nuestro ítem 2.1 al 2.5 dentro del análisis de mercado, que es el que nos va a permitir realizar el análisis del entorno empresarial, del sector en el campo donde va a operar nuestro emprendimiento, nuestra idea de negocio. Dando continuidad al ejemplo de la empresa, entonces vamos a utilizar una empresa textil, Natexcol SAS Natural Textiles de Colombia, y esta empresa pertenece al sector industrial. En el sector industrial de la economía es que se fabrican productos acabados que luego pueden utilizarse, a saber, como la construcción, la industria manufacturera, el sector industrial. También se conoce como sector secundario, el sector industrial o secundario, que es uno de los 3 sectores que componen la economía de un país. Los otros 2 son el sector primario, que incluye la agricultura y la pesca, y la minería y el sector servicios, que incluye la hotelería, consultoría, la enfermería. El sector secundario es el que fabrica un producto completo que luego puede ser utilizado. Ejemplo, el sector industrial son la industria manufacturera y la construcción. Entonces, para ello se debe ingresar allí la fuente de donde nosotros hemos tocado o hemos tomado este análisis empresarial del sector. Luego pasamos en el ejemplo al ítem 2.1.2, donde se realiza la descripción del subsector al cual pertenece la empresa. Entonces la empresa pertenece al subsector de los textiles, que forma parte de la industria manufacturera y abarca distintos procesos productivos. Los principales subsectores de la industria textil incluyen A, preparación e hiladuras, donde las fibras naturales y sintéticas se procesan para obtener los hilos. La tejeduría y la fabricación de tejidos, así como la confección de prendas de vestir, artículos de punto. La fabricación de otros productos textiles, como no tejidos y textiles técnicos. Entonces, en el 2025, ese sector textil ha enfrentado desafíos y oportunidades derivadas de la demanda por sostenibilidad, la digitalización, las nuevas dinámicas globales, la diversificación hacia productos innovadores y sostenibles, junto con la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización, que están permitiendo que ese sector incremente su capacidad de adaptación y competitividad. El mercado colombiano destaca o se ha destacado por un crecimiento sostenido, impulsado tanto por el consumo interno como por la exportación de moda.
confección de prendas técnicas y la integración de prácticas responsables, en contraste con las dificultades vividas en años anteriores. También debemos de colocar las fuentes de las cuales tomamos nuestra descripción del subsector al cual pertenece el emprendimiento. En las características económicas, entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de colocar los ingresos del sector en el último año. Entonces, ubicamos en el último año el sector de nuestro ejemplo, sector textil en Colombia, cuánto fue lo que se generó en ingresos, en moneda, y cuáles son las cifras y de dónde sacamos esas cifras. Para nuestro ejemplo, la hemos sacado de Inexmoda y de los reportes sectoriales. Luego, el aporte de ese sector al PIB. Entonces, a ese Producto Interno Bruto, el sector textil y la moda en Colombia aportó en el 2024 el 1% y que eso representa alrededor de un nuevo 10% del PIB industrial, que hace que se considere un actor relevante en la economía manufacturera. Describimos ese aporte económico y también, igual, una vez hayamos explicado el aporte, colocaremos nosotros de dónde fue tomada la referencia de la cual sacamos nosotros esta descripción. Luego pasamos al numeral 2.1.4, donde se realiza la investigación de los cambios que se están produciendo en el sector. Para este caso, la empresa textil, del ejemplo, ¿sí?, que es el panorama para la industria textil. Entonces, aquí planteamos los cambios que se están produciendo en el sector y verificamos esos cambios que aportan y de dónde hemos sacado, cuál ha sido la fuente de esos cambios recientes en ese sector para poder analizar así el crecimiento, las relaciones internacionales y los cambios que han tenido los consumidores en los últimos 3 años. Luego pasamos al numeral 2.1.5, donde también se realiza la consulta en fuentes confiables sobre las tendencias del sector, como en el ejemplo en el que el sector es textil, donde se investigó sobre las últimas tendencias de textiles. Entonces, en el ítem 2.1.5 se exploran las tendencias del sector, hacia dónde va el mercado, cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son las oportunidades y los patrones en esos últimos 3 años. Y debemos colocar también la fuente de la cual nosotros hemos tomado esas tendencias del sector, la fuente o las fuentes que le hemos tomado a esas tendencias del sector para poder colocar la descripción en este ítem. Luego en el numeral 2.1.6, variables económicas, variables macroeconómicas, se registra la información histórica y proyectada de la inflación y el Producto Interno Bruto del sector. En este caso, sector económico de nuestro ejemplo, el sector textil, que pertenece al sector manufacturero, para lo cual se realiza la fuente confiable, esa consulta y esas actualizaciones donde visualizaremos la variación porcentual de la inflación o el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y la variación porcentual del Producto Interno Bruto en los últimos 5 años para cada uno de ellos. En el ítem 2.1.6 entonces colocamos esas variables macroeconómicas y se investiga la variación porcentual, ¿sí? Y allí vamos a colocar esa descripción que encontramos de estos valores, ¿sí?, y la fuente donde extrajimos esos valores y por qué es importante esos indicadores macroeconómicos para el sector al cual pertenece nuestra idea de negocio. Luego pasamos al numeral 2.1.7, donde tenemos las barreras de entrada que puede llegar a enfrentar la empresa al ingresar al sector o a ese mercado específico y así poder competir con otros negocios o con empresas que ya se encuentran en el sector. Identificamos nosotros cuáles pueden aplicar o cuáles pueden afectar la empresa seleccionada. En nuestro caso, estamos en un ejemplo del sector manufacturero textil y aplicarán todas las barreras de entrada. Entonces, en este ítem empezamos nosotros a identificar las barreras que tenemos en la economía a escala, en la diferenciación de productos, en la necesidad de capital, en el acceso a canales de distribución y en las políticas gubernamentales. Entonces, todo esto sale de la investigación que hemos hecho en los ítems anteriores, donde establecemos nosotros las barreras de entrada al sector de nuestro emprendimiento y de nuestra idea de negocio.
Luego en el ítem 2.2, caracterización del cliente, entonces como ya nosotros analizamos el entorno, ¿sí? Estudiamos nosotros qué barreras teníamos, cuáles eran nuestras ventajas, ahora tenemos que estudiar el cliente al cual le queremos llegar. Entonces vamos a segmentar el mercado y vamos a describir las características. Entonces en el ítem 2.2.1 vamos a describir las personas, sus ingresos, la edad, el género, el estado civil, el nivel socioeconómico, la educación, la ocupación, el origen étnico, entre otros. En los ítems 2.1 al 2.1.7 damos paso a ese numeral 2.2 de caracterización del cliente para conocer entonces esos clientes objetivos, donde vamos a llegar, donde vamos a segmentar el mercado. Y registramos esa información. Si son personas naturales, para nuestro ejemplo, entonces nosotros contamos con un cliente, que son los diseñadores locales, y diligenciamos los campos de ingreso, donde tenemos allá entonces cuántos son los ingresos. Tenemos ingresos superiores a 4 millones, la edad mayores de 21 años, el género para hombres y mujeres de estado civil cualquiera, de nivel socioeconómico cualquiera, y en este caso entonces hablamos de estratos 4, 5 y 6 de ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, que tienen educación superior, eh, eh, técnico, ocupaciones de diseños de modas, confeccionadores, emprendedores, y origen étnico puede ser cualquiera, y así vamos a empezar a registrar. Si necesitamos, podemos registrar más clientes en este formato. En el 2.2.2, empresas, sector, actividad comercial, tamaño, número de empleados, ventas anuales, periodo de pago a proveedores y ubicación. Entonces, en ese ítem vamos a colocar o a registrar la información del cliente, empresa legalmente constituida. Para nuestro ejemplo, entonces tenemos dos empresas. La primera empresa que tenemos allí, el primer cliente es la empresa Fabricato, que es el sector de la industria. Su actividad económica en la industria de textiles es una empresa de un gran tamaño. El número de empleados cuenta con más de 500 empleados. Su nivel de ventas supera los 224 mil millones de pesos. En el periodo de pago a proveedores, esta empresa realiza pagos a 70 días. Está ubicada en Medellín. Y ahora, si miramos los datos del cliente 2, tenemos como empresa Lafayette, que pertenece también al sector comercio de textiles, y la actividad económica de comercio textil. El tamaño de la empresa es mediana, con más de 250 empleados, el nivel de ventas es de 42 mil millones de pesos, el periodo de pago a proveedores es de 60 días, está ubicada en la ciudad de Bogotá. Si tenemos una tercera empresa, entonces podemos registrarla en este ítem que tenemos acá. Ahora, vamos a establecer el mercado potencial de acuerdo a la segmentación geográfica y a los aspectos relacionados. Entonces, en el ítem 2.3.1, zona donde se ofertará el bien o servicio, subítem 2.3.2, número de personas o empresas en la zona. ¿Qué tenemos? Entonces, vamos a tener un método de cálculo. Entonces, vamos a mirar. Para personas, se van a sumar las poblaciones urbanas, periurbanas de los municipios objetivos, según proyecciones oficiales del DANA. Para empresas, se va a tomar el número oficial de empresas registradas en las cámaras de comercio locales y regionales, Cámara de Comercio de Tuluá, considerando la ubicación y el tipo de actividad comercial. En nuestro caso, pues yo me encuentro en Tuluá, entonces por eso hablo de la Cámara de Comercio de Tuluá. Estas cifras nos van a permitir dimensionar el mercado objetivo para productos textiles de la región y son la base para definir estrategias de ventas o distribución de la zona. En el 2.3.3, número de personas o empresas que compran el producto o servicio, entonces vamos a mirar, vamos a ver cómo se determina el cálculo. Para las personas se toma la población total urbana de la región objetivo y se multiplica por el porcentaje del consumo textil esperado. En Colombia se asume que prácticamente toda la población urbana es consumidora directa o indirecta de textiles. En el caso de las empresas, entonces se parte del registro de las empresas formales y se considera el porcentaje típico de sectores que compran textiles, los comercios minoristas, manufacturas, servicios institucionales. Esta metodología ofrece
una unidad clara. Entonces, el número de personas naturales y la cantidad de empresas formales que forman parte del mercado real para productos y servicios textiles en la región. En la tabla, entonces se muestra cuánto se compra en cada periodo, tanto para personas como para empresas. El promedio de esas compras sirve para entender cuánto y con qué frecuencia se compra o compran los clientes, lo que ayuda a planificar mejor el proyecto y ajustar la producción según la demanda. Entonces, si miramos este ítem, el 2.3.4, tenemos la cantidad comprada por periodo que se tiene en cuenta para el cálculo de la demanda de mercado potencial a través de la fórmula que ya habíamos dicho, Q es igual a N por P por Q, donde Q es el número de mercado potencial, N el número de compradores, P el precio promedio del producto o servicio y Q el consumo per cápita promedio o consumo promedio por persona del producto o servicio en la población o segmento del mercado específico. ¿Dentro de qué? Dentro de ese periodo determinado, de acuerdo a las personas que serán nuestros clientes potenciales. Y se registra el número promedio de personas. Para el caso de nuestro ejemplo hemos resaltado de rojo, entonces vamos a mirar en el número promedio de empresas que suelen comprar el producto. Para el caso de nuestro ejemplo tenemos nosotros acá 120. Si habíamos mirado el número de personas, teníamos por acá 500. Entonces registramos acá, ¿sí? De acuerdo al periodo, si es semanal, mensual, bimensual, trimestral, ¿sí? Entonces empezamos a registrar la cantidad comprada per cápita en unidades. Y registramos el precio promedio por unidad que tenemos nosotros de ese producto o servicio, tanto para las personas como para las empresas. Y solamente colocamos los valores en las casillas que se encuentran allí resaltadas en color rojo o sombreadas. Entonces, como vemos en ese ejemplo, para la cantidad comprada per cápita en la semana sería, allá tenemos 4. Y si nosotros miramos allá, entonces mensual tenemos 12, bimensual tenemos 6, ¿sí? Y registramos ese precio promedio por unidad. Para nuestro caso colocamos un valor de 96,000 pesos y automáticamente al registrar estos valores, entonces estos valores de acá automáticamente se van a organizar de acuerdo a las fórmulas que ya están establecidas. Estas fórmulas no las debemos cambiar. Entonces las fórmulas nos van a registrar el valor total. Entonces solamente se reemplazan los campos o las casillas sombreadas y automáticamente nos van a arrojar los datos de las casillas del valor promedio de compra en el periodo y la compra per cápita por periodo, tanto para el número promedio de personas como para el número promedio de empresas. Y allí entonces vamos a ver nosotros la cantidad comprada por unidad, precio promedio de unidad y por número de promedio de personas. Y es importante no modificar las fórmulas de las columnas C, de la columna G, H, K y L, porque esto podría alterar los valores totales. Luego, en el ítem 2.3.5 se registra el nombre del producto o servicio, recordando que mínimo registramos 1, máximo 4, y se indica la cantidad o unidades que se proyectan vender al mes de acuerdo a la posible demanda total del mercado y se explica cómo se realizó el cálculo de la cantidad seleccionada. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos un producto que es la tela de caña, 18 nudos, sublimación, tinta acacia, diseño dual, sierra palomino, Darien Nuquí y Orinoquía de 1 metro y la cantidad proyectada son 500. Entonces se multiplica el número de clientes que son 500, los clientes potenciales que es el número promedio de personas registradas y eso nos va a dar el total. En el caso de la información que tenemos nosotros en la anterior, entonces tenemos el segundo servicio, ¿sí? Entonces tenemos las 120 empresas multiplicada por ¿qué? Por 15, que es el valor que nosotros hemos establecido,
120 por la cantidad de metros de textil estampado, que es lo que proyectamos vender, que son esos 15 metros por cada uno de los clientes, para que nos dé el total de los 18.000 que tenemos nosotros allá. Y acá explicamos brevemente por qué utilizamos esta fórmula, que ya dijimos número de clientes, por lo que esperamos que compre cada uno para calcular el total. Número de empresas, por lo que esperamos que compre cada una para calcular el total. Ahora, seguidamente pasamos al numeral 2.4, donde se identifican cuáles son las necesidades insatisfechas del mercado, al cual va dirigido nuestro producto o nuestro servicio, donde tenemos esas necesidades, la necesidad de materiales, que se necesitan empezar a utilizar telas fabricadas con materiales más frescos, que tengan atributos de alineación con el cuidado del medio ambiente. En el caso de la segunda necesidad en el mercado son diseños innovadores, los clientes que están buscando diseños diferentes, menos abstractos y que tenga un componente cultural y regionalista. Entonces nosotros acá colocamos esas necesidades del mercado, indicamos la necesidad y acá describimos o detallamos cómo es que se identifica esa necesidad. Y ya una vez registradas las necesidades insatisfechas, pasamos al numeral 2.5, donde dice cómo puedo satisfacer esas necesidades. Entonces, esas necesidades descritas en el numeral 2.4, que son los nuevos materiales, los diseños innovadores, entonces se identifican para cada una de ellas la propuesta de valor que nosotros le vamos a dar con nuestro proyecto. En el ejemplo 1, la necesidad de nuevos materiales que se puede satisfacer con la implementación de nuevas fibras naturales en telas producidas de manera artesanal o semitecnificadas, ¿sí? En telares de 18 y 19 hilos. Y en el caso de la necesidad 2, de diseños innovadores que puedan satisfacerse implementando estampados, reproducción de diseños o dibujos de artistas locales destacados y reconocidos en las comunidades, para que así podamos tener telas producidas y comercializadas con ciertas características especiales. Allí llegaríamos nosotros a nuestros 5 primeros ítems. Entonces esperamos que con esta explicación y este material les sirva de ayuda como ejemplo valioso o guía sólida en ese proceso de apropiación del conocimiento. Les invitamos a continuar entonces con la ejecución de su proyecto productivo. Agradecemos su dedicación, compromiso con esta estrategia en la convocatoria de proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Estamos seguros de que con el conocimiento y las herramientas adquiridas pueden cumplir con una ejecución exitosa de ese proyecto. Asimismo, quedamos pendientes entonces de nuestra segunda parte, donde continuaremos explicando los demás ítems del estudio de mercado para que podamos completar así esta fase en nuestro proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Ánimo y los esperamos en la próxima oportunidad.